El origen de la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje produce un canto, de manera que es probable que en los orígenes apareciera de esta manera. Además, la distinta emotividad a la hora de expresarse o una expresión rítmica constituye otra forma de música, sí elementos musicales, como son la interpretación o el ritmo. Es decir, la música nació al prolongar y elevar los sonidos del lenguaje. Esta teoría científica lleva siendo sostenida desde hace mucho tiempo. Filósofos y sociólogos como Jean-Jacques Rousseau y Johann Gottfried Herder o Herbert Spencer fueron algunos de sus mayores defensores. El concepto de música tiene muchas acepciones, pero la que más se acerca a su significado es la del arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. Es una de las artes más valoradas por la sociedad y es la que más presencia tiene en el desarrollo de nuestra vida diaria. El concepto de música tiene muchas acepciones, pero la que más se acerca a su significado es la del arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. Es una de las artes más valoradas por la sociedad y es la que más presencia tiene en el desarrollo de nuestra vida diaria. En el mundo occidental, la música tiene sus raíces en la Grecia antigua, donde la música aparece como un fenómeno ligado a la necesidad del hombre de comunicar sentimientos y vivencias. La música coral era el elemento básico en la educación de los jóvenes espartanos y era un elemento fundamental dentro de las tragedias griegas. Era una época en la que predominan los elementos rítmicos sobre los melódicos, y la voz humana tenía una clara primacía sobre los instrumentos. Estos eran pocos y no demasiado variados. Sin embargo, se conocían ya instrumentos de viento, como la flauta de pan, y de cuerda, como las cítaras o arpas. El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Los griegos también fueron los primeros en imaginar, en el siglo VI a.C., un sistema de notación relativamente conciso, que utilizaba como signos los caracteres de un alfabeto arcaico, rectos, invertidos o inclinados, según respondieran al sonido natural, a un semitono, o a la elevación de un cuarto de tono. La música griega estaba hecha para perezosos, ya que no se apartó de un patrón estrófico simplista, es decir, una estrofa que se repetía infinitamente sobre un ritmo y una melodía idénticas. Otro principio fundamental de la música en la Grecia clásica, y que se ha prolongado hasta nosotros a través del gregoriano, era la indivisibilidad de los primeros tiempos. Estos significan que la unidad rítmica más pequeña de una pieza podía multiplicarse, pero no dividirse. Los sonidos se agrupaban en pies, similares a nuestros compases. Los tiempos fuertes se marcaban golpeando el suelo con el zapato, tesis, y los tiempos débiles se traducían por la elevación del zapato o de la mano, arsis. La agrupación de un cierto número de pies constituía una unidad de frase, el colón, que correspondía a un verso entero del texto poético. Rebuscando en el tiempo, vemos que en la antigua Grecia ya se conocía la música. El famoso filósofo Platón solía afirmar que de la misma forma en que la gimnástica sirve para fortalecer el cuerpo, la música es el vehículo para enriquecer el ánimo. Sin embargo, no fue hasta la difusión del catolicismo que la música cobró auge. Con el objetivo de alabar a Dios, se creó la música sagrada, los cantos gregorianos, y, más tarde, la notación musical, o sea, el alfabeto musical que brindó la posibilidad de escribir música, utilizando los símbolos adecuados, que le permitían a los músicos seguir el ritmo y la entonación. De hecho, el origen de la música escrita, utilizando los primeros símbolos, resale alrededor del siglo VI de la era cristiana. Sin embargo,
Estos símbolos eran muy limitados y no permitían cubrir adecuadamente todas las extensiones musicales y la complejidad armónica. Por eso, en el periodo comprendido entre 992 y 1050, Guido d'Arezzo se creó el primer sistema de escritura musical definido diastemático, que consistía en transcribir símbolos que representaban una escritura. Así, por primera vez en la historia, se pudieron indicar todas las alturas de las notas musicales. Guido llamó ese sistema tetragrama ya que las notas musicales se desarrollaban en una red de 4 líneas paralelas. Este sistema fue el precursor del moderno pentagrama y de las notas musicales que utilizamos hoy en día. Punto.